Y continuamos con los análisis que tenemos de cada una de las divisiones para este draft 2021. Ahora seguimos con la última división, con el sur de la NFC, el cual es la división que tiene a los actuales campeones de la NFL, que tiene equipos que en particular a dos a mí me gustaron mucho lo que hicieron, sobre todo en las primeras rondas. ¿Y qué te parece, Lalo, si empezamos con los primeros en seleccionar en este orden, que fueron los Atlanta Falcons, quienes con su primer pick seleccionaron a uno de los mejores talentos, si no es que el mejor talento de esta generación del draft, en el ala cerrada de Florida, Kyle Pitts? Después siguieron con el safety de UCF, Richie Grant. Después siguieron con algo que a mí me pareció algo parecido a un robo, porque nosotros lo teníamos incluso proyectado para irse en la primera o segunda ronda, como lo fue el guardia de Michigan, Jalen Mayfield. Después siguieron con más perímetro con Darren Hall de San Diego State, con un centro de Stanford, Drew Dalman. Después siguieron con más línea defensiva con Taquan Graham y Adetokunbo Ogundeji, más defensiva además. De Boise State seleccionaron a Avery Williams con el pick número 183 y por último al receptor de Arizona State, Frank Darby, con el pick número 187, en lo que fue un draft que en lo particular en los primeros tres picks sobre todo me pareció muy bueno, con un robo como el de Jalen Mayfield, con otro jugador bueno como Les Grant y con uno de los mejores, si no es que el mejor atleta de esta generación en Kyle Pitts. Sí, exacto. Básicamente con esos primeros tres picks, ¿no? Básicamente con Kyle Pitts, pues obtienes un unicornio, ¿no? Básicamente un jugador único y que se convirtió en el ala cerrada mayor seleccionado en la historia de la NFL, o más bien en la historia en lo que lleva el draft en la NFL, ¿no? Y pues quien es un gran complemento para esa ofensiva que sabemos que tiene grandes armas, ¿no? Y aparte, como tú comentas, el robo de Jalen Mayfield, considero que puede ser otro de los robos o de los robos más grandes del draft y pues así vienen a mejorar su ofensiva cada vez más para que Matt Ryan esté más cómodo en ese nuevo sistema. Y pasamos con el segundo equipo que seleccionó de esta división en las Panteras de Carolina, quienes comenzaron su draft seleccionando al cornerback JC Horn con el pick número 8, que fue una sorpresa para muchos porque se esperaba que fueran a tomar al tackle ofensivo Rashawn Slater, pero nos sorprendieron a todos con este pick. Llegaron con su siguiente pick, con el pick número 59, porque recordemos que hicieron trade en múltiples ocasiones de este draft, seleccionando al receptor de LSU, Terrace Marshall Jr., que incluso lo tenemos proyectado para primera ronda e incluso inicios de la segunda ronda, y pues básicamente le están dando más armas a Sam Darnold con que trabajar en su nuevo equipo. Siguen con su siguiente pick, seleccionando al tackle ofensivo de BYU, Brady Christensen, que por fin ya se decía que Diosito iba a defender a Sam Darnold, pero ya en esta selección pues ya aseguran o le consiguen un jugador para que protejan a Sam Darnold. Pasan a su siguiente pick tomando a la cerrada de Notre Dame, Tommy Tremble, que se cree que puede ser un diamante en bruto. Muchos consideran como un ala cerrada bajo el radar. Se cree que puede desarrollarse muy bien y yo creo que lo puede hacer dentro del sistema de Matt Rule y de Brady. Pues veremos a ver qué pasa. Luego pasan a darle más armas a Sam Darnold, en este caso con el corredor de Oklahoma State en Chuba Hubbard. Luego siguen con sus siguientes picks seleccionando entre defensivos y ofensivos al tackle defensivo Javion Nixon, al cornerback Keith Taylor, al guardia Deontay Brown, que muchos consideraban que se iba a ir antes, y por lo que se ve de ese jugador, pues es un monstruo. Pasan luego con su antepenúltimo pick con el receptor Shai Smith, y sorprendentemente toman un long snapper en su penúltimo pick, en Thomas Fletcher. Incluso creo que varios vimos el video de cómo es que ese jugador se entera que va a ser draftado por el equipo, y terminan su draft con el tackle defensivo Phil Hoskins de Kentucky. Yo considero que fue un draft muy bueno. Me sorprendió mucho la selección de JC Horn. No digo que es mala porque JC Horn es un gran jugador. Estaban entre la competencia entre Patrick Surtain y JC Horn de quién era el mejor corner. La defensiva, digo más bien, la diferencia estaba así. Básicamente, un piquito separaba la diferencia entre quién era mejor y quién no. Y pues después de estas elecciones, básicamente su draft se basó en darle armas a Sam Darnold, porque ellos creen que Sam Darnold va a ser el futuro del equipo, y por ende yo creo que fue un draft bastante bueno a mi parecer. Sí, con muchas piezas clave.
Ahorita vamos a hablar en las calificaciones de eso, de lo que pienso del draft de las Panteras, porque después seguimos con el draft de los Santos de New Orleans. Empezaron con el edge rusher de Houston, Peyton Turner, con el pick número 28, en lo que a mí me pareció un reach y en lo que a muchas personas les pareció un reach. Después siguieron con la defensiva, con el linebacker de Ohio State, Pete Warner, y con el cornerback de Stanford, Paulson Adebo, quienes a muchos les parece que puede ser lo mejor de este draft, que es un jugador que en Stanford demostró de qué es lo que es capaz. Después siguieron con el mariscal de campo de Notre Dame, Ian Book, quien a mí no me parece que vaya a ser, o vaya, no lo buscaron para que compita por la titularidad, sino para tener profundidad en esa posición, porque creo que Ian Book no estaba considerado entre los talentos más grandes para la NFL en esa posición, pero siempre es bueno darle profundidad porque las lesiones, nunca sabes qué es lo que va a pasar con las lesiones. Y en sus últimos dos picks seleccionaron a la ofensiva, con el tackle ofensivo de Kentucky, Landon Young, con el pick 206, y con el receptor de South Alabama, Kawan Baker. Entonces tuvieron pocos picks, y a mí no me pareció un draft tan bueno, creo que lo pudieron haber hecho mejor, pero tampoco es tan malo, tiene sus puntos brillantes como lo son Adebo y Warner. Sí, exacto. Yo tampoco creo que haya sido un draft bastante bueno, pero guardaré mis comentarios para cuando demos las calificaciones. Y terminando con los equipos a analizar, tenemos a los campeones del Super Bowl, los Bucaneros de Tampa Bay, quienes yo considero que tuvieron un draft algo interesante, ¿no? Con el pick número 32, draftean al outside linebacker de Washington, en Joe Tryon, que puede ser un pick muy bueno, ¿no? Estaba proyectado entre finales de la primera ronda e inicios de la segunda y pues fue a donde fue a caer, ¿no? Y pues básicamente decíamos que no le veíamos una necesidad de este equipo, pero básicamente llegan a complementar lo que es lo más fuerte en su equipo, la defensiva. Luego, con su pick de segunda ronda, nos sorprenden a todos y toman al sucesor de Tom Brady en Kyle Trask. Siguen en la tercera ronda seleccionando a un tackle ofensivo en Robert Hainsey de Notre Dame. Siguen con su siguiente pick a seleccionar al wide receiver de North Texas, Jalen Darden. Y sus últimos tres picks son enfocados a la defensiva, con el linebacker de Auburn, KJ Bright, luego el cornerback de BYU, Chris Wilcox, y terminan su draft con el linebacker de Houston, Grant Stewart. A mí en lo personal me pareció un draft bastante bueno, ¿no? A pesar, bueno, tenemos que tomar en cuenta los picks que tenían los Bucaneros, ¿no? Básicamente, pues era el equipo que tenía el último pick, pues, de cada ronda, ¿no? Y pues está difícil que a ese punto del draft, pues, te caiga un jugador que tú digas que es muy talentoso, que es un pony de muchos trucos, pero yo creo que a pesar de eso lo hicieron muy bien. Eso igual lo guardaré hasta que demos las calificaciones, que pues esa lo queríamos dar Y ahorita, bueno, ¿no? precisamente, Lalo, vamos a las calificaciones, empezando con el primer equipo que dijimos, con los Falcons, el cual yo le daría una A, porque, pues, vaya, sobre todo sus primeros tres picks creo que son lo que pagó el boleto de los aficionados de Atlanta, el de Kyle Pitts, quien es una pieza que prácticamente es en contra de fallos. No, no se ve un escenario en el que Kyle Pitts llegara a ser un bust, porque es un talento de uno entre mil. Y después siguieron con la defensiva, que es también su mayor necesidad desde hace ya mucho tiempo, con Richie Grant. Y ya sabemos que en la posición de safety tuvieron muchas bajas en esta offseason. Y también tuvieron un robo, o lo que a mí me pareció que fue un robo, en el guardia de Michigan, Jalen Mayfield. Entonces a mí me pareció un draft bueno en nombres y también en posiciones, a pesar de que muchas personas dijeron que si bien Kyle Pitts era una buena opción, podían haber tomado quizá la línea ofensiva porque estaba disponible también Penny Sewell o quizá el mariscal de campo del futuro. Pero mientras sí o mientras no, creo que Matt Ryan sigue teniendo el talento. Entonces a mí me parece que fue un buen draft. Y a pesar de que lo pudieran hacer distinto, creo que yo no cambiaría el draft que hicieron. Exacto, yo concuerdo con todo lo que dijiste, igual que tú les doy una A. A pesar de que otros jugadores como Justin Fields, Penny Sewell estuvieran disponibles en ese punto, voy a seguir de aquí hasta que pase la temporada, a que Kyle Pitts pues fue la selección adecuada para el equipo, ¿no? Ya comentamos desde hace tiempo de que después de Trevor Lawrence pues era el mejor jugador del draft y quien más talento brindaba al equipo. Y pues bien sabemos que cuando le das armas a Matt Ryan, cuando le das un buen sistema ofensivo, ese equipo de Atlanta se vuelve bastante peligroso y pues con ese pick de Kyle Pitts, incluso con el de Jalen Mayfield, pues llegan a reforzar
pues es ofensiva, ¿no? Y aparte, el pick de Richie Grant me pareció excelente para reforzar esa defensiva, ¿no? Porque bien sabemos de la salida de Keanu Neal, y pues creo que Richie Grant pues puede llegar a reforzar esa salida y ese hueco que deja Neal. Y ahora pasamos con las Panteras de Carolina. En este caso me resulta algo difícil dar mi pick, pero yo creo que me voy por una B más. Estaba entre darle una A también, pero me voy más por una B más. Básicamente porque dejaron pasar a Rashawn Slater. Ya sabemos que la posición de tackle pues era una posición algo necesitada para las Panteras. Y pues yo considero que era el mejor jugador disponible, ¿no? El BPA. Pero no estoy en contra de este pick, ¿no? Porque tomaron un gran jugador en JC Horn. No es que tomaron un jugador malo, pero a lo que yo voy es que tenían otra necesidad ahí. E incluso creo que Rashawn Slater era un mejor jugador que JC Horn en ese punto. Pero los picks que siguen después de este me parecieron súper bien, aparte porque consiguieron más picks en los próximos drafts, incluso en este, porque básicamente en unas dos de sus tres próximos picks hicieron trade down. Y eso me pareció excelente porque aparte consiguieron jugadores de talento, jugadores bastante buenos que pueden aportarle mucho talento a Sam Darnold, básicamente con las selecciones de Terrace Marshall, Brady Christensen, Tommy Tremble y Chuba Hubbard. Básicamente con eso le dan muchas más armas y confianza a Sam Darnold. Yo, fíjate que sí me voy a ir por la A, porque como dijiste tú, a pesar de que pudieron haber seleccionado a otro jugador en su primer pick, después lo que tiene mucho mérito me parece que es que hicieron trade down, como tú dijiste, y aún así sus siguientes 6 picks tomaron a grandes jugadores. Vaya, JC Horn estaba peleando por ser el mejor cornerback de esta generación. Terrence Marshall es un gran jugador, Brady Christensen también es un gran jugador, Tommy Tremble es probablemente uno de los 5 mejores alas cerradas de esta generación, y a pesar de que lo tomaron un poco alto, pues tienes que tomarlo si está ahí. Chuba Hubbard no se nos debe olvidar que es un All-American, y Davion Nixon es uno de los pocos tackles defensivos en los que tú decías, este es un talento de la NFL. Entonces, por esa razón, porque en sus siguientes 6 picks tomaron a jugadores que estaban entre los... Algunos de ellos estaban en el top 2 de posiciones como JC Horn, y otros más estaban en el top 5, y cuando más me parece que otros como Christiansen o Marshall estaban en el top 10, pero a mí me parecieron buenos picks. Entonces yo por esa razón les doy la A. Y después seguimos con el equipo de Nueva Orleans, quienes perdieron a la cara de su franquicia, pero eso no los va a dejar desanimarse. Y yo les daría una B menos, porque creo que como ya dije, los picks que salvan este draft son el de Pete Warner y el de Paulson Adebo. Los demás creo que fueron o rich o no me gustaron tanto tanto por las posiciones como por los jugadores como Ian Book. Entonces lo voy a cambiar por una C más, pensándolo bien, sobre todo por la cantidad y la calidad y los picks y las posiciones en las que tomaron. Me gustó lo de Adebo y lo de Pete Warner, pero lo demás no me gustó tanto, no me entusiasmó. Sí, en este caso igual le doy una C más. El draft de los Santos básicamente no fue de mi agrado, ¿no? El pick de Peyton Turner se me figura algo a lo que fue Jordan Brooks el año pasado para los Seahawks. Básicamente un reach, un pick que nadie se esperaba en ese punto. Incluso habían mejores jugadores disponibles y se decía que era un jugador que estaba pronosticado para segunda o tercera ronda. Incluso yo creo y me arriesgo a que ese jugador va a ser un boss, ¿no? Pero esperemos si los Santos me callen la boca porque nunca se le debe de ser algo así a un jugador profesional, ¿no? Pero los picks, como tú dices, que salvan esto, pues serían el de Pete Warner de Ohio State y de Paulson Adibo, ¿no? Básicamente, pues los jugadores de Ohio State y básicamente de la defensiva, pues ya sabemos lo que brindan a la NFL. Yo creo que incluso puede ser un gran jugador en esta defensiva porque sabemos que tienen grandes nombres y pues con el pick de Adibo, perdón, pues llegan a reforzar esa secundaria, pues que de por sí ya tenían bastantes armas. Y finalmente, pues concluimos con la calificación de los Bucaneros. Yo en este caso, yo creo que les voy a dar una A. Me gustó bastante los primeros picks, ¿no? Básicamente el de Joe Tryon y el de Kyle Trask fueron de mi agrado, más bien. Como ya comenté anteriormente, pues la posición en la que se encontraban y de encontrar jugadores que tú creías que fueran a ser game changers, que fueran ponis de muchos trucos, pues estaba difícil en ese punto, pero aún así creo que los Bucaneros nos sorprendieron con los picks que hicieron. En lo personal a mí,
El de Kyle Trask, pues muchos dirán, no, pues pudieron haber tomado a Davis Mills, Kellen Mond, pero es un quarterback que lo puedes, como decir, que puede aprender adecuadamente de Tom Brady, que se puede desarrollar bien en un sistema como en el que juega Tom Brady, ¿no? Y aparte, pues el pick de Joe Tryon, pues la defensiva de Bucaneros, yo creo que no tiene muchos huecos en sí, pero traen jugadores jóvenes para que aprendan de los jugadores ya más veteranos y pues así lograr ser muy buenos a largo plazo. Yo en los Bucaneros les pondría una B, y no porque lo hayan hecho mal, sino porque creo que al campeón en el draft lo dejas en una posición muy difícil por lo que ya dijiste de que les toca el pick 32, el 64, el 96 y así sucesivamente. Es muy difícil que un campeón tenga buenos picks, sobre todo por eso, ¿no? O sea, porque ellos eligen cuando ya todos los jugadores drafteables de esa ronda pasaron. Entonces, o son un reach o son jugadores que le brindan profundidad. Pero como son los campeones, tampoco es como que necesiten tantos titulares, ¿no? O sea, volvieron los 22 titulares, volvieron los 16 líderes en snaps de la ofensiva y los 21 de la defensiva. Entonces no tenían mucha necesidad de muchas cosas. Y creo que a mí lo que me gustó, como dijiste tú, fue el primer pick, tomar a Joe Tryon y a Kyle Trask sobre todo, porque como tú dijiste, le puede aprender a Tom Brady. Y además, nunca hay que aventurarse a apostar contra Tom Brady, entonces creo que Kyle Trask quizá tenga unos 2 años más para aprender. Y en fin, con esto terminamos nuestra serie de repasos post-draft. Ya repasamos a todas las divisiones. A mí, en lo parecer, me gustó más lo que hicieron los equipos de la AFC, pero nunca se sabe. No puedes pronosticar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar en una camada de jugadores del draft, ¿o no, Lalo? Sí, exactamente, básicamente es impredecible. Un día decimos pues que este jugador va a ser un talento generacional, pero al día siguiente termina en las calles, ¿verdad? Sí, y sin más que agregar, creo que los vamos a invitar a que nos den like en este video y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que además, si apenas nos están descubriendo, le den like a nuestra página de Facebook y de Instagram, además de que nos sigan ahí porque les traemos toda la mejor información. Nosotros somos Primer Down, muchas gracias por escucharnos.